A mí me cautiva mucho esa porción allá en el libro de los Salmos, cuando dice la Escritura que en tu libro, dice el salmista, en tu libro estaban escritas todas estas cosas, hablando de cómo había sido formado en el vientre de su madre, ¿no? Y que todo eso obedecía a un plan de Dios, ya estaba diseñado en los libros de Dios. ¿Cómo sería formada esa nueva vida en el vientre de su mamá? La fecha en que iban a nacer. Y hay un plan trazado, ¿no? Dios tiene un plan con cada uno. Nosotros somos el resultado de un diseño celestial. Nosotros somos, nuestra vida se corresponde con un plano que el arquitecto del universo allá ha bosquejado, ha diseñado. Cada uno de nosotros somos un plan de Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, las epístolas y el libro de Apocalipsis, se encuentra con que cada iglesia también se corresponde con un diseño, con un plan. Y por tanto, también cada familia y cada hogar es un plan de Dios. Y que el éxito no es la abundancia de bienes materiales, sino cumplir ese plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta mañana les voy a compartir un tema que tiene por título Familias con propósito. Familias con propósito. Y yo creo que hemos escuchado muchas veces la historia de este hombre, pero hoy en esta mañana vamos a reflexionar un poco más en la familia de Noé. Así que vamos a ver en primer lugar, tomando como ilustración los padres de Noé. En primer lugar, los padres deben acercar sus hijos. Esa es una encomienda. De hecho, Dios le encomendó a los padres que enseñen su ley a sus hijos. Entonces, Génesis capítulo 5, versículo 28 al 29. Es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a estar basados en Génesis, porque Génesis es el libro de los comienzos, el libro de los principios y el libro que nos revela el modelo de Dios con la humanidad. Génesis capítulo 5, versículo 28 y 29. Génesis 5, 28 y 29. ¿Están conmigo, amados? Dice el verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Dice que Lamec vivió en total 777 años. Era como la edad de los antediluvianos, ¿no? Vivían siglos. El más antiguo fue Matusalem. El hecho es que el padre de Noé se llamó Lamec. El papá de Noé se llamó Lamec. Y nos dice que él, Lamec, cuando le nació este hijo, le puso por nombre Noé. Y ese nombre Noé significa consuelo. Ese nombre Noé significa descanso. Ese nombre Noé significa reposo. Cuando nace este niño, Lamec le pone ese nombre: descanso, consuelo, reposo. Y el versículo 29 nos dice por qué lo llamó así. Él dijo, Lamec dijo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿Era acaso Lamec perezoso y no quería trabajar? Dice: Este nos aliviará del trabajo de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos. Pero él añade y dice: a causa de la tierra que Jehová maldijo. Luego, aunque ellos eran piadosos y buscaban al Señor, la obra de sus manos no tenía los resultados que ellos esperaban, porque la tierra había sido maldecida. Entonces, aunque ellos trabajaban, sus resultados eran escasos y en algunos momentos eran estériles. Sin embargo, ellos seguían haciéndolo. Pero cuando nace Noé, él dice, cuando nace el niño, le dice: vamos a llamarlo Noé porque Dios va a cambiar las cosas. Entonces, Lamec expresa su esperanza
en que Dios va a traer cambios. Y aunque estaba pasando por tiempos difíciles, él está creyendo que Dios va a cambiar las cosas. Y cuando este niño nace, nace también como una señal, como un símbolo de que las cosas van a cambiar. Y seguramente Lamec instruyó a su hijo en el temor de Dios, porque él luego tuvo que explicarle por qué le había puesto ese nombre. Yo no sé si fue a los 12 años, a los 15 o a los 20, que Lamec se sentó con Noé y le dijo: venga, hijo, yo a usted le puse este nombre por estas razones. Y le compartió lo que nosotros acabamos de leer. Y le dijo: además, tú vas a ser un instrumento de Dios para cambiar las cosas. Contigo Dios va a empezar a traer un nuevo tiempo. O sea que Lamec vio en Noé una transformación generacional. Nosotros debemos abrir nuestros ojos y mirar cómo Dios ve las generaciones. Gloria a Dios porque hoy conocemos a Jesucristo, porque hoy confiamos en Él, porque estamos aquí, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es necesario preguntarnos: ¿y qué quiere Dios hacer con mis generaciones? ¿Qué quiere Dios hacer con mis hijos? ¿Cuál es el plan del Señor con mi casa? Porque Lamec empezó a entenderlo. Ahora, hay una cosa muy importante, amados, y es la influencia de nuestros ancestros. ¿Cómo impactan nuestra vida? Porque si bien es cierto que nosotros luchamos con ciertas cosas que traemos de nuestra herencia, entonces nuestros hijos van a recibir muchas bendiciones a causa de nuestra fe. Quiero decir, si lo malo tiene impacto en nuestra vida hoy, ¿cuánto más impacto no tendrá nuestra vida de fe en nuestros hijos y nietos? Y aún bisnietos. ¿Y por qué digo bisnietos? Porque resulta que Noé, nos dice aquí, es hijo de Lamec. Lamec es hijo de Matusalén y Matusalén es hijo de Enoc. Entonces Noé era bisnieto de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Fue el hombre que caminó con Dios. Fue el primer hombre que Dios levantó en vida de la tierra. Enoc fue un hombre que amó a Dios de tal manera y desarrolló una comunión con Dios. Enoc caminaba con Dios. Y llegó un momento cuando Dios dijo: no, esta amistad ya está tan fuerte, tan especial, tan íntima, que yo te quiero más acá arriba que allá abajo. Y se lo llevó. Y luego cuando nace este bisnieto, él nace marcado también por eso. Y yo estoy seguro, porque es que en ese tiempo no estaba la Biblia como nosotros la tenemos hoy escrita. No había un registro escrito, sino que la transmisión era oral. De manera que los abuelos y los padres enseñaban a sus hijos el carácter de Dios, la realidad de Dios, los mandamientos de Dios verbalmente. Y yo estoy seguro, no sé en qué momento, Lamec llamó a su hijo y empezó a hablarle y decirle: mira, tu bisabuelo fue un hombre de Dios tremendo. Tu bisabuelo se llamó Enoc. Ese hombre amaba a Dios, caminó con Dios. Llegó a tener una comunión tal con el Señor que en su tiempo era profeta. Dice la carta de Judas. Era un profeta en ese tiempo. Y caminaba con Dios de tal manera que el Señor tomó la decisión de levantarlo de la tierra y llevarlo. Ya no se halló en la tierra ese hombre, porque amaba a Dios y Dios se lo llevó. Enoc es una figura del arrebatamiento de la iglesia, porque Jesucristo el Señor vuelve y el Señor levantará a su iglesia. Pero hay un enemigo para los tiempos finales. La Biblia dice: la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y una cualidad que debe haber en esa iglesia que espera al Señor es el amor por Dios, como la novia que espera a su futuro esposo, que está a la expectativa de su matrimonio. El hecho es que Noé fue marcado por sus ancestros y Lamec se ocupó de hablarle de Dios y de acercarlo al Señor, labor que nosotros como padres debemos hacer. Tal vez usted aún no sea padre, pero seguramente lo será. Tal vez usted diga: bueno, pastor, es sencillo enseñarle la Biblia al niño de 3, 4, 5 años. Eso también es cierto. Entre otras cosas, es la etapa ideal.
Los primeros 7, 8 añitos de vida es clave enseñarles la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hijo tiene 25, 30, 40, 48? Pastor, ¿cómo hacer? Tenemos a un Dios que nos da la sabiduría para hacerlo. Usted lo invita a desayunar a la casa. ¿Cuándo un hijo va a negar un desayuno en la casa de la mamá o del papá? Lo invita a desayunar. Y después de desayunar, usted le habla un poco sobre su fe, con mucho tacto. Y después le dice, ¿por qué quieres que yo ore? Yo quiero orar por una necesidad tuya. ¿Qué te pasa? Y ahí empezará a abrirse la puerta para acercar los hijos a Dios. Porque una encomienda que tenemos del Señor es que debemos acercar nuestros hijos a Dios. En segundo lugar, los padres son modelo a seguir. Queramos o no, hermano, los padres son modelo a seguir. Génesis capítulo 6, versículo número 8. Noé entonces crece con esa influencia piadosa, empieza a conocer a Dios y Noé decide en su corazón convertirse en un hombre de Dios. Porque, amados, eso es una decisión. Tú decides si te conviertes en una mujer de Dios. Tú decides si te conviertes en un hombre de Dios. Noé lo hizo. Recuerden que en ese tiempo no había iglesia. Él no iba los domingos a culto. Él no tenía una Biblia. Él no hablaba en lenguas. Él no tenía esas cosas que nosotros tenemos hoy. No habían ni apóstoles, ni profetas, ni pastores. No habían las cosas que tenemos hoy. Pero él en lo profundo de su corazón tomó una decisión. Voy a vivir para Dios. Y el capítulo 6 de Génesis, versículo número 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué ese pero? Porque Dios viene hablando de cómo la maldad se había multiplicado sobre la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era diferente. Noé había tomado una decisión tan profunda en su corazón que aunque la maldad se multiplicaba y las olas de violencia eran muy fuertes, Noé no se dejaba llevar por eso. Noé tenía una convicción muy fuerte en Dios y Noé decidió ser diferente. El versículo 9 dice, Génesis 6, 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Detengámonos allí. Dice la Biblia que él era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea quiere decir que él era recto e íntegro en su tiempo. Dios nos ayude. ¿Sabe que uno de los grandes vacíos que tiene nuestro mundo hoy es liderazgo? ¿Qué pasa con los líderes del mundo hoy? ¿Qué está pasando? Sus rodillas tiemblan porque cada vez aparecen más cosas que estaban ocultas. Documentos que estaban escondidos. Tesoros que estaban por allá refugiados en las esquinas. Cuentas en bancos. Cantidad de cosas que estaban en oculto. Y esos son los líderes que dirigen el mundo. Si hay un vacío en el mundo hoy, es un vacío de liderazgo. Hermanos, líder no es el que más habla, el que más grita o el que se impone. Un verdadero líder es íntegro. Un verdadero líder es recto y honesto. Y por esa rectitud e integridad inspira la confianza en los demás. La gente confía en él o en ella. Y cuando la gente confía en una persona, tiene influencia. Y cuando alguien tiene influencia, tiene liderazgo. Y Noé era un hombre recto. Y su familia lo veía, porque si hay alguien que pueda dar testimonio de tu rectitud y de tu integridad, es tu familia. No los demás. Los primeros testigos de tu rectitud delante de Dios son los que viven contigo. Porque nosotros en la iglesia podemos decir aleluya, gloria a Dios y cantar bonito. Pero son los de la casa los que pueden decir en realidad cómo somos.
Amén. Dice la Biblia que con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé, como su bisabuelo Enoc, quien también caminó con Dios. Noé desarrolló una gran amistad con el Señor. Y el corazón de Noé era un corazón obediente a Dios. Y por eso ese hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Los ojos de Dios en tiempos de Noé miraban toda la tierra. Los ojos del Señor miraban toda la humanidad. Y Dios buscaba un corazón recto. Dios buscaba un corazón que lo amara, un corazón dispuesto a obedecerle. Un corazón que no estuviera encerrado en sus propósitos personales, sino que anhelaba las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice que los ojos de Jehová Dios están sobre toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con Dios. Tal vez nosotros podamos engañar a la gente. Tal vez nosotros podamos aparentar cosas, amados. Pero en realidad el que nos mira y conoce lo profundo de nuestro corazón es Dios. Él pesa los corazones. Y Noé, por ser un hombre íntegro, halló gracia ante los ojos del Señor. Y su familia lo veía. Sus hijos lo veían. Y en este proceso nacen 3 hijos, como dice la Biblia. Y comienzan a crecer y comienzan a ver a un padre recto, a un padre íntegro, a un padre que cuando llegaban los contemporáneos, o sea, los hombres de aquel tiempo de Noé, llegaba tal vez el sábado y les decía: nos vemos allí en el bar no sé qué. Y se iban a tomar sus cervezas. Entonces los chicos veían que los demás padres se iban, pero su papá no. Porque Noé era diferente. En ese tiempo era normal que un hombre tuviera 2, 3, 4, 5 mujeres. Y salía tal vez en la noche y se encontraba con una amigovia. Pero los hijos miraban a Noé y Noé no era así. La tierra estaba llena de violencia. Dice una Biblia, una traducción, llena de rapiña. Pero su papá no era así. Los chicos comienzan a crecer y comienzan a ver cómo los hombres se engañan mutuamente, cómo roban. Y ellos ven eso. Pero los hijos de Noé no veían eso en su papá. Ellos veían a un hombre íntegro, a un hombre recto. Y para Dios también eso era de sumo valor. La tierra, dice la Escritura, se había pervertido, pero Noé era diferente. Y por eso, hermanos, el sermón más lindo, la enseñanza más hermosa que los hijos escuchaban de su papá, no era un mensaje con palabras, sino con el diario vivir, el ejemplo del diario vivir. Nosotros podemos coger a un hijo y repetirle algo 1000 veces y ellos no aprender eso. Pero cuando ven tu ejemplo, eso los marca. En tercer lugar, Dios fortalece a los padres en medio de la dificultad. ¿Qué padre no enfrenta dificultades? ¿Qué padre no enfrenta luchas? Y qué tremendo, ¿cierto?, cuando los problemas llegan. Y hablo en este caso del varón, ¿cierto?, que de alguna manera sobre los hombros cae la carga de la casa y que hay que tomar decisiones y que hay que hacer cosas porque hay que darle solución a los problemas. Y entonces eso viene sobre los hombros y llega la dificultad. Y nuestra fortaleza, hermanos, está en el Señor. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. Génesis 6, 11 y 12. Dice la Biblia: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa frase que está allí en la Biblia, que dice la llena de violencia, también traduce llena de iniquidad, llena de robo, llena de injusticia. Así que estamos hablando de una humanidad en tiempos de Noé, una humanidad malvada, una humanidad con un corazón duro, una humanidad inmoral a lo sumo.
Y es por eso que el Señor Jesús dice que cuando Él venga será como en los días de Noé. Pero también añade, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Luego los días de Sodoma y Gomorra son sinónimo de los días de Noé. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? El libro de Génesis más adelante nos dice que era una ciudad inmoral, pervertida. Sodomita en la escritura es sinónimo de homosexual. Familias corrompidas, y dice la escritura para nuestro impacto, ¿no?, que desde el más pequeño hasta el más grande, uno puede decir, pero ¿cómo eso es posible? Claro, hermano, la prostitución infantil está regada en una cosa impresionante. Yo le decía a usted como un pastor que Dios le ha permitido ir por diferentes lugares. Fue a una ciudad hermosa de un país latinoamericano y muy parecida como a esas ciudades de los Alpes suizos, y entonces era hermoso. Y él dijo, yo quiero quedarme a vivir aquí. Una cosa que le llamó es que no veía mucha industria, no veía mucha fábrica. Decía, pero bueno, ¿y aquí cómo será esto? ¿Cómo la gente subsiste? Y empezó a darse cuenta porque empezó a ver parejas homosexuales, muchas, en esa ciudad. Y empezó a darse cuenta que las familias locales vivían de poner a sus hijos en la prostitución para los turistas que llegaban. Niños. Estamos en un mundo donde la semana pasada la Corte Suprema aprobó el matrimonio igualitario. Estamos en un mundo donde nuestros hijos van a salir por el parque y van a ver a un par de personas del mismo sexo besándose allí. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ay, mi hijo, no mire eso! Sí, claro, eso es parte. Pero va a suceder, amados. Y vamos a ver tal vez también a un par de personas del mismo sexo caminando con dos hijos. Y llamarle a eso familia. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Sí o no? Y entonces este mundo necesita una opción, necesita una alternativa, necesita ver que hay un diseño que Dios estableció, se llama matrimonio, se llama familia. Y esa opción es usted. Y ellos poder ver que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el modelo de Dios, es el modelo que Dios bendice, es el matrimonio para toda la vida, que conviene caminar en el modelo de Dios. Dios nos guarde para nosotros ponernos a alegar y a discutir. No, pienso que igual son creación del Señor y Dios quiere atraerlos a Él. Pero hablo del diseño que el mundo está estableciendo. Ese no es el diseño de Dios. Pero nuestros hijos están creciendo en medio de todo esto. Y esos hijos necesitan a unos padres que les enseñen la palabra, a unos abuelos que los instruyan en Dios, en los caminos del Señor, porque no podemos permitir que nuestras generaciones, que son hijos de Dios, aprendan la sexualidad con un mundo pervertido. No dejes que tus hijos aprendan sexualidad del mundo. Enséñales. Instrúyelos con la palabra de Dios, porque esos hijos tuyos, mi hijos, son simiente de Dios, ellos son del Señor. Y si bien es cierto, porque no sabemos si el Señor venga ahora, pronto, no sé cuánto tiempo va a demorar el Señor, ellos formarán una familia. Y que ellos mismos aprendan cuál es el modelo y se conviertan en luz en medio de un mundo, como enseña la Biblia, lleno de iniquidad. El tiempo de Noé para enseñar a su hijo fue un tiempo difícil. Era difícil. Tú te puedes imaginar cómo hacía Noé para enseñarle. Y yo me imagino a Noé acercándose a preguntarle cosas a Lamec. O yo me imagino a los tres hijos acercándose a su padre a preguntarle cosas. Venga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué vemos lo otro? No era fácil enseñarle a los hijos en ese tiempo. Pero Noé lo supo hacer y Noé se comportó como Dios esperaba que lo hiciera. Nosotros estamos en un mundo difícil para enseñar a nuestros hijos, eso no lo podemos negar. Pero Dios esperaba que Noé educara a sus hijos debidamente y Noé lo hizo. Y Dios está esperando lo mismo de nosotros hoy. Hermanos, el tiempo que usted le dedica a su hijo no es tiempo perdido. A veces creo que nos desenfocamos.
porque ponemos tanto nuestra atención en acumular dinero y trabajar si es necesario 20 horas al día y que el niño o la niña lo eduque la televisión o lo eduque el computador. Pueden llamarle más fácilmente mamá o papá al computador o a la tablet que a sus padres reales. Tiempo. Es necesario sentarse con ellos. Es necesario enseñarles la palabra. Cómprele, obviamente, usemos los recursos apropiados. Quiero decir, cómprele una Biblia ilustrada. No es difícil, los niños, ellos abren su corazón, se meten en el cuento. Recréeles la Biblia. De acuerdo a la edad, vaya enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Yo creo, claro que es mucho más grande, pero yo creo que mínimo como padres tenemos 3 responsabilidades. Una, interceder por los hijos. Creo que como padres debemos ser los primeros intercesores por nuestros hijos. La oración de los padres tiene poder, porque los padres son autoridad sobre los hijos. Y la oración de la autoridad es clave, es fundamental, es importantísimo. Yo les he hablado sobre el caso de Salomón. Cuando Dios fue a quitarle el reino, le dijo: pero a causa de la fidelidad de tu padre, no desbarataré de todo el reino. La fidelidad a Dios de los padres es importante. La oración de los padres por sus hijos es clave. Cada mañana, cada día, cuando tú puedes levantar tu oración a Dios, ir ante el altar del Señor y decirle: Dios mío, en tus manos encomiendo mi hijo, mi hija, mis hijos. Yo te pido que los guardes del mal, de toda contaminación, de toda obra del diablo, de todo abuso sexual, de toda droga, de toda pandilla. Guarda a mis hijos, multiplica el temor de Dios en sus corazones, que sus pies anden por el camino que tú has trazado para ellos, que te conozcan, que sean salvos, que te sirvan y que sean un instrumento poderoso en este mundo para la gloria de tu nombre. Esa oración estará siempre delante del Señor y Dios escuchará y Dios hará su obra. Entonces creo que una primera responsabilidad de los padres, interceder por sus hijos. Segundo, instruirlos en el temor de Dios. Así a veces como que los hijos les moleste, ¿ve? Pero es necesario decirles: esto está mal. Esto está mal. Voy a contarles algo sencillo. Daniel está en clase, sí. Daniel está jugando en el borde de la cama. Estoy recostado. Entonces él está jugando con una bolita de chocolate. Se la está tirando porque ellos son felices enchoclándose ahí la bolita. Papi, no hagas eso que te caes. No, dos más. No lo hagas más porque te caes. ¡Pum! Se fue de espaldas allá. Ese se puso amarillo ese muchacho. Aprenda, papi, que cuando su papá le habla no es por molestar, es para protegerlo. Claro que yo hice eso y me acordé de Dios. ¿Cuántas veces Él le habla a uno para protegerlo y uno tenga su totazo? Aprende a través del dolor. Entonces, una responsabilidad que tenemos igual es instruirlos en el temor de Dios, enseñarles, porque gracias a Dios Él siempre tiene la razón. Y un tercer componente de la responsabilidad de los padres con los hijos: ser ejemplo, ser testimonio. Yo les he contado a ustedes, y a mí eso marcó mi corazón. Nunca vi a mi padre levantarle la mano a mi mamá. No fue un dechado de virtudes, papá. No. Un paisa sin Cristo, Señor lo guarde. Pero si algo vi en él, nunca le vi levantarle la mano a mi mamá. Y eso me marcó, ¿sí ve? Entonces, el ejemplo de los padres, el testimonio de los padres marca a los hijos. Que Dios nos ayude a marcar a nuestros hijos con un testimonio que glorifique el nombre del Señor. En cuarto lugar, la familia debe ser guiada por el Señor. La familia es el primer rebaño que nos asignan.
hablo con los varones, jefes de casa. La familia es el primer rebaño que nos encomiendan. Yo no sé cuántos quieren ser pastores aquí. Como alguien me decía una vez, pastores es un buen negocio. Una vez nos invitaron a almorzar. ¿Qué almuerzo? Llegamos allá y me dice, oiga, pero eso es buen negocio. Le dije yo, ¿le parece? Me dijo, sí, claro, pastores consiguen plata. Así me dijo una de un banco una vez que fue a hacer una diligencia. ¿Y usted cuál es su profesión? Le dije, yo soy pastor cristiano. Ah, ¿te tiene plata? Bueno, sí, él sí tiene mucha para enviar. Y entonces le dije yo a él, ¿y usted le parece que es buen negocio? Me dijo él, claro, los pastores consiguen plata. Le dije yo, vea, consígase una Biblia y yo le enseño a predicar para que usted monte una iglesia. Ah, pastor. Dios nos ayude, ¿no? Pero la Biblia dice, el que quiere gobernar la casa de Dios debe primero administrar bien la suya. A mí me cogen de un pelito por aquí cuando un hermano con mal testimonio familiar viene a aconsejar a otro de familia. Digo, pero ¿de qué habla? ¿De qué habla? Son palabras huecas. ¿Me hago entender, amados? Este salón hoy está callado, hermano. Callado. Qué bonito, ¿cierto? Génesis capítulo 6, versículo 13 al 16. Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, mire que habló Dios le habló a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, o sea 135 metros, de 50 codos su anchura, de 23 metros, y de 30 codos su altura, es decir, de 13 metros y medio. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Era un arca de 3 pisos, una casa de 3 pisos. Versículo número 22. A mí me encanta ese versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, Noé desarrolló una vida de comunión con Dios. Su corazón era sensible a la voz divina. No solo Noé escuchaba la voz del Señor, sino que hacía lo que Él le decía. Porque la obediencia tiene como primera fase escuchar a Dios. Pero la segunda fase es decidir hacer lo que la voz dijo. Porque podemos escuchar a Dios muchas veces, pero al final hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces, amados, hacemos según nuestros propios deseos, poniendo en riesgo nuestro matrimonio o familia. ¿Cuántas veces nosotros emprendemos un negocio sin que la familia esté de acuerdo? Obstinadamente lo hacemos. ¿Cuántas veces él o ella se va para Chile, Estados Unidos, yo no sé dónde, sin que la familia esté de acuerdo? ¿Cuántas veces empezamos una amistad que no conviene, poniendo en riesgo la familia? Ponemos en riesgo a los hijos. ¿O cuántas veces nosotros decidimos hacer algo y simplemente le pedimos a Dios que lo bendiga? Lo que ya hemos decidido hacer. ¿Cuántas veces hay decisiones claves, decisiones importantes que tomar porque tiene que ver con el futuro de la familia, con la estabilidad de la casa? Y si acaso hacemos una oración como la del almuerzo y no dedicamos tiempo a la oración, yo creo que la oración evidencia que tú dependes de Dios.
Y cuando usted dice hasta que Él no me hable, yo no me muevo, eso es temor de Dios. Nosotros ya no somos nuestros, somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre, y los hijos de Dios son guiados por el testimonio del Espíritu Santo. Y tal vez cuando Él nos habla y nos dice sigue este camino, tal vez el camino no sea bonito a nuestros ojos naturales, pero sabe Dios que al final está la recompensa para sus hijos. Eso es esencial, escucharlo. Amados, la construcción del arca se llevó de 100 a 120 años. Los teólogos discuten si fueron 100 o 120. Aquí pues no vamos a ponernos en esa discusión. Pero el arca se demoró entre 100 y 120 años. Imagínate un proyecto de ese tipo. No era un proyecto cualquiera. Y la participación de la familia era importante. Y Dios tocó el corazón de todos y ellos aceptaron las palabras y el desafío de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al frente de la casa había un hombre digno de la confianza de ellos. Que Dios nos ayude cuando en casa no nos tenemos confianza. Que Dios nos ayude cuando andamos como con una lupa mirando qué está haciendo el otro, porque uno no sabe. De pronto este me tumba. Es complejo eso. Porque la casa como que uno va por un lado y el otro por el otro. Y una casa dividida no puede subsistir. El principio del diablo es ese: la separación, la división, levantar muros entre el hombre y la mujer. Y tal vez yo sé que a veces eso es difícil y complicado, pero pastor, usted no sabe. Pero el que sí lo sabe se llama Jesucristo y Él tiene poder para cambiar todas las cosas. Tal vez lo que Él está esperando es que tú dobles tus rodillas más y te niegues a ti mismo para que se haga la voluntad del Señor en tu casa. Yo sé que el diablo se levanta. Yo sé que el diablo envía a sus demonios, pero no hay nadie más poderoso que Jesucristo el Señor. Y Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aunque el diablo se levante, Dios está esperando que en tu casa alguien se levante con las armas de Dios, con la fe en el Señor, y comience a clamar para no permitir al diablo destruir algo que Él ha edificado, que se llama tu familia, que se llama tu matrimonio, que se llama tu hogar. Él está de tu lado, Él lo diseñó, Él lo estableció. Por eso, hermanos amados, no nos quejemos. Es que pastor, usted no sabe la familia que me tocó. Pastor, usted no sabe el marido que yo tengo. Ay, Dios mío. Mire, tiene las 3 velocidades en reversa. Pastor, es que no. Usted no sabe. Pastor, usted no sabe la mujer que me tocó. Pastor, esos hijos. Uy. A mí me movió el corazón escuchar una vez a un líder hablar de sus hijos tan mal. Los llamó buitres. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso es que yo voy muy despacio con los que acá predican. Porque así dice la Biblia. No un neófito. Amén. Pero a veces uno de pastor da como esos espacios. No, hay que andar despacio. Y predicando a varios hermanos y sale con esas. Yo dije, ¿qué es esto? Nuestros hijos no son un dolor de cabeza. Nuestros hijos no son un obstáculo. Nuestros hijos no son una carga. Nuestros hijos son una bendición de Dios. Ellos son herencia del cielo. Ellos son el resultado de un diseño de Dios. Dios los planeó para este tiempo y los puso a tu lado para que tú ores por ellos, para que tú los formes, para que tú los instruyas, para que ellos sean una nueva generación que teme a Dios, que muestre la gloria del Señor en este mundo que tanto lo necesita. Que tanto lo necesita. Que tanto lo necesita. Por eso no nos quejemos, no maldigamos a nuestra descendencia. No maldigamos a nuestros hijos. Ellos son una bendición.
Ellos son un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si en la casa hay dificultades, no, amados esposos, padres, hijos, no magnifiquemos, es decir, no engrandezcamos los errores o defectos de los demás. Es que mi papá siempre es así. Es que usted no va a cambiar. Claro, toda la vida ha sido la misma, ¿no? No magnifiquemos los errores, no hagamos más grandes los defectos. Oremos los unos por los otros. Y con la sabiduría alcanzada en esa comunión con el Señor, tomemos decisiones acertadas. No seamos parte de los que señalan el problema, sino parte de la solución. Derribemos esos muros que en la casa se han levantado a través de la oración y a través del perdón. No hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando ustedes y yo miramos la vida de Noé, no era un hombre de altar, no era un hombre que buscaba a Dios, no era un hombre que habitaba en la presencia del Señor. Leamos por favor Génesis capítulo 8, cuando ha pasado el diluvio, Noé sale de ese lugar, del arca. Génesis 8, versículo 20. Génesis 8:20. ¿Están conmigo, amados? Y edificó Noé un altar a Jehová. Padres de familia, edifiquemos el altar al Señor. Quiero decir, edifiquemos y construyamos una vida de comunión con Dios. Nunca tú podrás guardar a tus hijos como solo Dios puede hacerlo. Dice el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. El libro de los Salmos dice, el salmista cuando está orando, suba mi oración a Dios como el incienso de la tarde. Tus oraciones y mis oraciones deben subir a Dios de manera que sean un olor grato, que el Rey de Gloria sentado allá en su trono pueda oler. Fulano está orando, fulana está orando. Y cuando Noé edificó el altar, eso subió y Dios percibió olor grato. Y mire lo que dice que sucedió, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Noé levantó un altar al Señor, y esa oración, esa adoración subió delante de Dios, de manera que vemos allí una oración que cambia las circunstancias. Una oración que cambia las cosas. Tal vez usted diga, pastor, pero es que en la casa las cosas están mal y quiere que le diga algo hace años. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado con nosotros, hermanos amados? Que no perseveramos en el clamor. Oramos un tiempo y vemos tal vez que los problemas se multiplican. ¿Para qué oro? Tanta oración y mire, este muérgano se pone peor. Y vienen los espíritus inmundos a tu mente y a tu corazón. Sí, esa rezadera, ¿para qué? Igual, no pasa nada. ¿Usted tampoco haga nada? Pues sí, no haga nada. Y vuelve otra vez como el cangrejo para atrás. Y lo que Dios estaba empezando a hacer se detiene. No lo detuvo el diablo, la inconstancia del hombre. Porque el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo que Dios iba a empezar a hacer se detiene.
Y al cabo de un tiempo, en medio de la angustia, la amargura, llorando, nos volvemos a Dios. Y Él es bueno y tiene las manos abiertas. Ahora sí, voy a orar, y comenzamos la oración. Y vemos 1 o 2 resultados, pero al tiempo algo pasa. Alguien lo mira mal, reparten gaseosa y a usted no le dan. Algo pasa y usted, ay, dieron mi corazón, yo voy a dejar de orar, ya no voy a buscar más a Dios. Y vuelve otra vez, todo se detiene. ¿Usted sabe por qué es que a veces a uno le hacen tanto feo, tanto desprecio y rechazo? Para que coja carácter, para que coja fuerza, para que aprenda a buscar a Dios por encima de los defectos y decepciones de los hombres. Hoy yo siento que Dios está ministrando fuerza y carácter. Fuerza en el Señor. Para Noé no fue fácil, era un tiempo difícil, hermano. Era un tiempo complejo, pero era tiempo de luchar por la casa, era tiempo de luchar por la familia. Y hoy es el tiempo. Y en quinto lugar, amados, la familia es un regalo del cielo. Su familia es un regalo del cielo. Mi familia es un regalo del cielo. Y es necesario mirar nuestra familia como el Señor los ve. Y decirle a Dios, ayúdame a mirarlos como tú los ves. Génesis capítulo 7, por favor. Génesis 7, versículos 5 al 7. Génesis capítulo 7, versículos 5 al 7. Mire qué hermoso esto. Génesis 7, 5. ¿Están conmigo, amados? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Vuelve y lo dice, ¿no? Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Cuántos se salvaron en el arca de Moisés? No, ese era el arca de Noé. Moisés no tenía arca. Eso me salió ahí, hermano, perdóneme, esa era para hacerlo caer ahí. Pero cayeron, ¿no? Cayeron redonditos. Eso significa que tiene que estar pendiente. Noé no tenía arca, hermano, no. Él no hizo esa, él hizo una arquita pequeña, el arca de la presencia. Pero el arca era la de Noé. Y entonces, ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? 8. Noé, su esposa, que la Biblia llama su mujer, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Observe lo que dice ahora el versículo 13, Génesis 7, 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con el arca. Escúcheme aquí. Noé representa al varón de la casa, el sacerdote del hogar, la cabeza que es guiada por Dios. Es interesante ver que en estos versículos que hemos leído no se da el nombre de la esposa de Noé. La Biblia no revela el nombre de la esposa de Noé. La Biblia dice su mujer. Pero el hecho de que la Biblia no revele su nombre no es porque no sea importante, sino porque eso mismo contiene una enseñanza. Lo importante en el hogar no es el protagonismo, sino cumplir con el plan del Señor para esa familia. No se trata de alcanzar mis metas, sino de llevar la casa a la meta de Dios. ¿Por qué la competencia en la casa? Porque yo quiero ganar. Yo soy el hombre. O ella, no, pues yo soy la mujer y no me dejo. Olvídese, que aprenda cómo es esto de aquí en adelante. Y entran entonces en un choque de poderes, ¿no? A ver quién es más importante. Aquí yo estoy viendo a alguien que hizo un paso al costado, pero no desapareció. Tal vez
El nombre de ella no aparece en la Biblia, pero era una mujer conocida en el cielo. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento vemos que dice la Escritura, y vino el varón de Jehová diciendo, no dan el nombre del profeta, en varias ocasiones, vino el varón de Jehová diciendo, vino un varón de Dios y le dijo al rey Ezequías, Usías, etcétera, no dan el nombre del profeta. Porque para Dios no es importante quién es el protagonista, quién es el más importante. Para Dios no es importante el nombre, para Dios no es importante quién gana, para Dios es importante que se haga su voluntad, que cumplamos su diseño, que cumplamos lo que Dios planeó para nosotros. La vida es muy valiosa para vivirla así nomás. Gracias, hermana. Piensa en eso. ¿Cuántos años vivimos? Los 60, 70, 80, 90, qué sé yo. Esta vida no puede pasar así. Yo le pido a Dios, le digo, Señor, ayúdame a difundir tu palabra, pero por toda parte. Yo le doy gracias a Dios por esos sitios en internet, pero a mí me parece que están tan pequeñitos. Hay tanto que hacer, tanta palabra que llevar, tantas cosas que hacer. Y ahí hay una mujer sabia al lado de su esposo. Y aquí vale la pena recordar el versículo de Proverbios que dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. ¿De qué boca sale esa frase? Pues hasta aquí, esto se acaba, lárguese, le arreglo la maleta, váyase, yo se la mando. Esa no es una mujer sabia. Y él tampoco. Él tampoco. Y yo pensaba en algo, hermanos. Noé edificaba el arca y ella edificaba la casa. El hogar. Ella instruía a sus hijos en el temor de Dios. Ella les enseñó a respetar a los padres. Y también les decía, creo yo, muchachos, Dios sigue hablando, Dios habla. De tal manera que cuando Noé los reunió en un almuerzo y les dijo, Dios me habló y me dijo esto y esto, todos le creyeron. Creo también, porque lo podemos concluir por la Escritura, que esta mujer tomó a sus nueras, a las esposas de sus hijos, y les hablaba de Dios. Les enseñaba el temor del Señor y les decía cómo ser una mujer virtuosa, porque ella lo era. No aparece el nombre, pero qué papel tan importante jugó esta mujer. Porque en el hogar no es una sola persona. El matrimonio son dos. Y dos que deben trabajar para ser uno y sacar adelante los planes de Dios.